Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre posiciones incómodas a la hora de tocar y les voy a dar algunos tips que pueden utilizar para que no les sea tan incómodo tocar ciertos pasajes o tan incómodo tocar en ciertas partes del teclado. Y básicamente creo que hay tres tipos de posiciones que son muy incómodas. La primera es cuando tocas en los extremos del teclado, ya sea que estés muy agudo o muy grave. La segunda es cuando estás tocando en el centro. A veces puede resultar un tanto incómodo estar tocando en el do central o en el registro de ese do, en esa octava que es el registro número 5. A veces uno tiene la sensación de que está como un poco apretado o como que la mano se te tuerce un poco. Y la otra posición que también puede ser incómoda es cuando tienes a lo mejor un cruce de manos o cuando de plano las manos tienen que tocar una encima de la otra. Y básicamente hay tres cosas que creo que influyen en que uno esté cómodo a la hora de tocar. La primera y la más obvia, la más fácil de corregir es la posición, el cómo estás tú sentado en el instrumento o cómo te mueves a la hora de tocar en esas secciones. La segunda cosa que tiene que ver es el tratar de mantener la mano y tu brazo alineados, que no se te enchueque la muñeca. Y la última cosa que a veces influye también un poco es la digitación. A veces las digitaciones que harías en el centro del teclado cuando estás en los extremos no te ayudan tanto. Y bueno, vamos a empezar por los tips en cuanto a la posición que uno tiene al sentarse. Para tocar en los extremos en general tienes que estar bien sentado, tienes que estar ni tan lejos ni tan cerca del piano. Una prueba que a veces se puede hacer es que intentes tocar con tu mano izquierda la nota más aguda del teclado y con tu mano derecha la nota más grave, y tienes que poder alcanzarlas las dos de una forma más o menos cómoda. No vas a estar 100% cómodo, pero tienes que poder alcanzarlas. Y además de eso, creo que el principal problema es que muchas veces cuando tocamos en los extremos como que nos queremos quedar en la misma posición fija y simplemente estirar las manos. Pero cuando tú tocas en los extremos, lo que tú tienes que hacer, y esto ya lo había mencionado revisando algunas de las piezas que me envían los suscriptores, es que tú te tienes que mover como un péndulo, justamente como se ve en el video. Si tú vas hacia el grave o hacia el agudo, tienes siempre que tratar de que tu cuerpo se mueva de acuerdo a lo que estés haciendo en el teclado, porque si no es muy difícil que alcances de forma cómoda las notas muy graves o muy agudas. Ahora, cuando uno está tocando en un registro central, en el do 5 o en esa octava, y te sientes muy incómodo, lo más seguro es que sea porque estás sentado demasiado cerca del teclado. Entre más cerca te sientes del piano cuando toques o intentes tocar en ese registro central, tus manos se van a sentir súper apretadas, vas a sentir que tu muñeca se tiene que enchuecar mucho. Entonces, si sienten que están demasiado incómodos en ese registro central, simplemente háganse un poco para atrás, tampoco algo exagerado y que queden ahora demasiado lejos. Prueben la distancia entre ustedes y el instrumento y vean cómo les puede quedar más cómodo. Eso digamos que es en cuanto a la posición de cómo está sentado, pero ahora el segundo punto que teníamos que cuidar era la alineación en cuanto a la mano y el brazo, porque muchas veces esa es la incomodidad que tenemos a la hora de tocar, sobre todo en los extremos. Y bueno, la alineación, ¿a qué se refiere? Se refiere simplemente a que nuestra mano y nuestro brazo tienen siempre que mantener una línea, esta línea, porque a veces cuando tocamos en los extremos, por ejemplo, hacemos esto. Se nos enchueca la muñeca, se nos hace esa curva, y eso es lo que hay que tratar de evitar dentro de lo posible. Y esa curva puede tener que ver con la digitación o puede tener que ver simplemente con cómo nos estamos moviendo. Por ejemplo, en la sonata de Beethoven que estoy viendo hay una parte en donde tengo esto. Y ahí, por ejemplo, si yo ocupo 1 y 5 para estas notas, mi mano queda un poco más encorvada, y si en cambio utilizo 5 y 2, como que es más fácil mantener esa línea de la que hablábamos. Igual podría utilizar 1 y 5, pero si toco más adentro, porque tocando afuera y utilizando el pulgar, como que sí se enchueca mucho la mano. Entonces hay veces en las que es preferible no utilizar el pulgar cuando estás en los extremos. Tanto cuando estás en lo agudo como cuando estás en lo grave te va a pasar lo contrario, tu mano se va a doblar hacia allá si tú ocupas el pulgar, pero si no lo ocupas va a quedar alineada. La otra cosa que tiene que ver con la alineación es que, por ejemplo, si estamos tocando, no sé, el Hanon, si ustedes se dan cuenta, ahí mi mano izquierda está muy chueca, pero lo que tenemos que hacer ahí realmente es, cuando toquemos el pulgar,
sí, nuestra mano se va a enchuecar por un momento, pero en cuanto ya no estemos tocando esa tecla, hay que regresar a la posición en la que nuestra mano esté alineada. Entonces, en lugar de tocar así, tratando de que el pulgar siempre esté adentro, vamos a tocar. Y de esa forma, aunque tal vez momentáneamente cuando tocamos el pulgar sí estamos chuecos y eso puede ser incómodo, ya después como que nuestra posición vuelve a descansar cuando no usamos el pulgar, porque si tratamos siempre de mantenernos así, aunque estemos en el extremo del teclado, es muy incómodo e incluso te puedes hasta lastimar. Igual cuando tienes un cruce de manos, por ejemplo, lo más común es que trates de hacer digitaciones que te permitan mantener esa misma alineación. En este ejemplo, que es del concierto de Grieg, son un par de arpegios, a lo mejor no se ven completos, pero lo que sí van a ver es el cruce de la mano. Siempre el cruce es de tal forma que esta línea no se pierde, en lugar de que si por ejemplo hiciéramos con pulgar. Obviamente eso está súper incómodo y a lo mejor resulta obvio, pero volvemos al punto de que siempre hay que mantener esa línea. Y ya para terminar este video, cuando sucede que tenemos una parte en donde las manos están encimadas, que nos quedan una debajo de la otra, ahí depende de la situación, puedes hacer varias cosas, pero casi siempre lo que tienes que hacer es, una mano tiene que tocar más adentro que la otra, ya sea que la izquierda toque más adentro o que la derecha sea la que toque más adentro, porque si intentas que las dos estén a la misma altura de las teclas, simplemente te vas a atorar. Igual un ejemplo del concierto de Grieg, hay una parte en el tercer movimiento en que hace una especie de trémolo. Como ustedes se dan cuenta, mi mano izquierda está mucho más metida y la derecha está tocando más a la orilla de las teclas. Y obviamente no estoy usando el pulgar porque sería mucho más incómodo tocar así. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Si tienen más dudas, déjenlas en los comentarios. Esto de las posiciones incómodas es algo que realmente se puede resolver de forma sencilla, con modificaciones que a veces hasta parecen un tanto obvias, pero muchas veces cuesta trabajo identificar qué es lo que tienes que hacer para que te salgan las cosas, para no sentirte tan incómodo con la forma en la que están tocando tus manos. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les avise cada que salga nuevo video y nos vemos para el próximo.